El libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 26, dice la bendita palabra del Señor. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 32. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Capítulo 8 del libro de los Hechos, versículo 34. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando, anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 26 al 40. Versión Reina Valera 1960. Muy buenos días tengan ustedes, sean muy bienvenidos en esta hora de la mañana de hoy jueves 10 de marzo del año 2022, bajo la sombra del Omnipotente. Cuando estamos bajo la sombra del Omnipotente, pues mire que estamos bajo la gracia del Señor, y el Señor permite que podamos servirle, que podamos estar útiles en sus manos, haciendo lo que Él en sus propósitos a bien tiene por hacer.
y es en el caso de este texto que acabo de leer del libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 26 al 40, donde vemos un hombre llamado Felipe siendo instrumento en las manos del Señor para que se cumpla la segunda parte del propósito del cual Dios había comisionado a sus discípulos antes de subir a la presencia de su Padre. Él les dijo: pero recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que para esta parte de ese propósito del Señor, pues está usando aquí en este caso a un hombre sencillo llamado Felipe, y es el instrumento que el Señor está aquí en este caso para el cumplimiento de su propósito llevando a cabo, es decir, usando, a Felipe, un hombre sencillo, un hombre común y corriente, simplemente que el Señor lo escoge como instrumento para llevar el Evangelio. Y aquí cabría, antes de iniciar, una pequeña reflexión. Hermano querido, ¿será que el Señor no nos ha escogido para llevar el Evangelio en el lugar donde nos ha colocado? En esa empresa, en esa universidad, en ese colegio, en ese vecindario, en esa ciudad. Hermano, no es casualidad las decisiones que tomemos en nuestra vida, y más cuando estamos caminando con Cristo. Antes tomábamos decisiones alocadas, y sin embargo Dios permitía esas decisiones para cumplir sus propósitos, como ya hemos bien hablado los lunes, hablando de la familia de Jacob, como a pesar de Jacob, Dios sigue cumpliendo su propósito. Y en este caso, a pesar de Jorge Colmenares, Dios sigue cumpliendo su propósito. A pesar de usted, Dios sigue cumpliendo su propósito. Así que, hermano querido, pues hay que ser sensibles a eso. No es casualidad el lugar donde usted está parado. Yo lo llamo el metro cuadrado. No es casualidad el metro cuadrado donde el Señor nos ha parado. Algo el Señor está por hacer. Así que antes de iniciar y arrancar esta bonita historia de Felipe con el etíope, pues quiero dejar en su corazón esa reflexión. Permítame dejar esa reflexión. Pregúntese, ¿qué estoy haciendo yo aquí? Aquí donde trabajo, aquí donde vivo, aquí donde me desarrollo como persona todos los días. ¿Qué estoy haciendo yo aquí? Y ya les he podido compartir varias veces a mis amados que yo no soy de aquí, yo no soy de por aquí, yo soy bogotano. Sin embargo, vivo aquí en un municipio llamado Soacha hace 30 años, y yo siempre decía, yo por allá no voy, pero mire que hace 30 años el Señor me trajo por aquí, y yo siempre le pregunto al Señor, el Señor no me trajo por aquí a pasear, a comer garulla con masato, el Señor me trajo aquí con un propósito, y hay que tener eso claro. Donde estamos parados, el Señor está haciendo algo, va a hacer algo en usted y a través de usted. Lo ha puesto para que sea de bendición en el lugar donde usted está parado, para que sea instrumento, vasija, recipiente de su gracia, para que otros también conozcan del Señor. Así como en otrora el Señor usó a otros para que usted y yo hoy tengamos el privilegio de conocerle al Señor, ¿o no? Eso no fue de gratis. Eso no es que de un día para otro amanecimos con un arrebato de buscar al Señor. Alguien oró por nosotros, alguien predicó, alguien nos jaló las orejas, nos exhortó, sea como sea, alguien se interesó o puso al Señor como instrumento para que usted y yo hoy conozcamos del Evangelio. Así que la tarea debe continuar. Ya lo he dicho que el libro de los Hechos no tiene epílogo, no tiene final. El libro de los Hechos, la obra misionera continúa. ¿Y quién la va a continuar? Pues la iglesia. Nosotros seguimos escribiendo la historia del Espíritu Santo a través de la iglesia creciente, es decir, al día de hoy. Aquí está hablando de la iglesia naciente, pero también el Espíritu Santo obra en la iglesia que crece. Y si la iglesia no crece, pues algo está pasando con sus siervos. Así que, mi querido, ahí le dejo esa reflexión. Pregúntese,
¿qué estoy haciendo yo aquí? ¿Vine simplemente porque aquí la vida es más barata? ¿O porque aquí soy más de buenas y el Señor me dio en su misericordia esa empresa para trabajar? ¿O ese negocio en el cual me desarrollo? Siempre pregúntese. No es casualidad, no es un accidente lo que estamos haciendo, donde estamos desarrollándonos una vez más como persona. Algo el Señor va a hacer, hermano. Él lo va a poner como instrumento de bendición para alguien, hermano. Entonces déjese usar por el Señor. No le huya, hermano, a lo que el Señor quiere hacer en usted, hermano, y a través de usted. Qué bueno que usted pueda mirar después hacia atrás y ver la obra de sus manos, porque nada de lo que hacemos para el Señor, dice la Escritura, será en vano. Siempre habrá una recompensa. El Señor siempre nos permitirá mirar que sí valió la pena invertir tiempo, esfuerzo, vida, rendir la vida al Señor para que otros sean bendecidos. Algunos de nosotros hemos rendido nuestras vidas, hemos rendido nuestros sueños, anhelos, nuestros deseos para bendecir a otros. Hemos muerto a nosotros para que otros tengan vida, ¿sí me hago entender? Entonces, hermano, también déjese usar por el Señor. Bien, arranquemos con esta bonita historia del libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 26, donde se nos habla de una nueva misión, la nueva misión de Felipe. Lea rápidamente, mire rápidamente ahí, capítulo 8, versículo 26, la nueva misión de Felipe. Así que vamos a mirar en una primera instancia la guía del siervo. Este siervo no actuó por actuar, fue guiado. Dice el versículo 26, dice, mire lo que dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es un desierto, o es desierto. Cuando Abraham fue llamado al ministerio, a Abraham no se le dio lo que yo llamo un mapa de ruta. A Abraham simplemente el Señor le dijo, vete de tu tierra, vete de tu parentela, a la tierra que te mostraré. No se le dieron más indicaciones a Abraham. En algunos casos el Señor nos da un mapa de ruta, en otros casos no. En este caso el Señor le está dando un mapa de ruta a Felipe. Dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, le dijo, levántate, ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Si notas, es un mapa de ruta, le está dando las indicaciones de lo que debe hacer. Y seguramente muchos hermanos en Samaria, recuerde que Felipe viene de predicar en Samaria, y los discípulos como Pedro y Juan, habían sido llamados allí para imponer manos allí, para de alguna manera dejar por sentado que la iglesia en Samaria es la misma iglesia en Jerusalén, que son uno solo en Cristo, un solo cuerpo, y venían a confirmarles eso a los samaritanos que otrora creían en otra forma de creer en Cristo, porque cuando el Señor tiene una entrevista con la samaritana, ella no está diciendo que no cree en Cristo. Ella misma dijo por allá en Juan 4, dice, sí Señor, sabemos que ha de venir el Mesías, el Cristo. Si nota, ella lo sabía, pero los samaritanos creían en Cristo a su manera. Y no era a su manera, sino a la manera como el Señor había estipulado, y es decir, como les había entregado esa comisión a los apóstoles, que se conoce como la doctrina de los apóstoles. Entonces, cuando Felipe predica en Samaria, pues inmediatamente estos creen al evangelio, inmediatamente se bautizan y todo ese tema, pero había que confirmarlos, porque si no hubiese el peligro de que ellos creyeran a su manera, es decir, siguieran creyendo en Cristo, pero a su manera. Entonces, había que confirmarles que la iglesia es una sola, que es un solo cuerpo, un solo bautismo, una sola fe, un solo Señor, un solo Espíritu. Y a eso es que vienen Pedro y Juan al imponer manos. Ese era el objetivo, no era otro. El objetivo era identificarlos con un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo, que la iglesia que había nacido en Jerusalén, que ahora se estaba extendiendo en Samaria, era la misma. No eran diferentes posturas, era la misma, una sola.
no estaba desmembrada. Así que seguramente muchos hermanos allí en Samaria habrían aconsejado a Felipe pues que se quedara en Samaria. ¿Para qué? Pues para confirmar las iglesias nacientes, porque recordemos que dice que ellos estaban predicando en muchas poblaciones de Samaria. Es decir, no solamente fue en la capital, sino porque Samaria era la capital de Samaria. Sin embargo, ellos estuvieron predicando en las poblaciones vecinas, inclusive los mismos Pedro y Juan, cuando regresaron a Jerusalén y aprovecharon el viajecito para seguir predicando allá en las poblaciones. Entonces, muy seguramente, aunque el texto no nos dice, se levantaron más iglesias, pequeñas, hijitas, muy seguramente, y había que pastorearlas. Entonces, posiblemente muchos de estos hermanos habían aconsejado o habrían aconsejado a Felipe que se quedara ahí en Samaria, que se quedara ahí para confirmar las iglesias nacientes, especialmente, ya lo dijimos los días anteriores, especialmente en vista de los peligros que rondaban por ahí por la presencia de Simón el Mago. ¿Se acuerda que hablamos que Simón el Mago, antes de conocer el evangelio de Felipe, o antes de que Felipe predicara, el hombre tenía embaucada a toda la nación? Dice que a pequeños y grandes, es decir, el hombre tenía prácticamente conquistada con sus artes mágicas a toda esta región de Samaria, y ahora él muestra una falsa conversión. Es más, Pedro lo exhorta y finalmente el hombre no se convierte. Concluimos eso, que finalmente el hombre no se arrepintió. El hombre dijo: oren ustedes por mí para que no me vengan todos estos castigos de Dios. Él dijo: oren por mí para arrepentirme. Entonces damos por sentado implícitamente de que el hombre no se arrepintió. Entonces sigue rondando el hombre por ahí, pues ese es un peligro que va a quedar ahí, como dice por ahí, vivito, como amenaza para la iglesia. Entonces muy seguramente los samaritanos que se están convirtiendo pues quieren que Felipe se quede, especialmente para que confirme las iglesias nacientes, pero también aprovechando de que se cuide, de que provea seguridad de este mago, que ahora muy seguramente va a seguir con sus hostigamientos o con sus artes mágicas, queriendo de alguna manera sacar la gente de la iglesia, muy posiblemente. Entonces, por eso es que ellos piden que él se quede, especialmente por la presencia de este mago, el mago Simón, y de la posibilidad de que rebrotaran, óigame bien, de que rebrotaran antiguos resabios cismáticos, dije cismáticos, que ellos tenían, que los samaritanos tenían. ¿Qué es un cisma? Venga, permítame, le recuerdo qué es un cisma. Un cisma es una división o separación que se produce en el seno, no de afuera, sino en el seno de una organización, bien sea un partido político, una iglesia, aunque una iglesia no es una organización, sino un organismo vivo. Pero un cisma es una división que se produce, una separación que se produce en el seno, bien sea de un partido político, de una iglesia, o etcétera, o de un movimiento cultural. Cuando algunos de los individuos que forman parte de ella la abandonan porque no están de acuerdo con la ideología o doctrina dominante en el seno de dicha organización o movimiento. Por ejemplo, se habla del cisma de Oriente, por allá en el año 1054, 1053, 1054, donde se supone la división entre la iglesia griega y la iglesia de Roma. Eso se conoce como el cisma de Oriente. Hubo una división. Así que hasta el día de hoy existe ese cisma. Por ejemplo, la religión tradicional dice: pero nosotros adoramos al mismo Dios, es uno solo. Sí, pero no es a la manera como se cree, es a la manera de Dios. Es decir, manteniendo la doctrina. Entonces, había un cisma que habían levantado los mismos samaritanos. Ellos creían en el Pentateuco, ellos esperaban un Mesías que se llamaría Cristo. Ellos lo esperaban, pero a su manera. Y por eso Jesús a la samaritana tiene que decirle: ustedes adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos,
porque la salvación viene de los judíos. ¿Sí nota? Porque ellos esperaban que el Salvador vendría, pensaban que vendría de ellos. Entonces todos esos peligros están ahí, están vivos, a pesar de que la gente se está convirtiendo al evangelio, pero hay algunos resabios, como en este caso, resabios cismáticos. Por otro lado está Simón el mago con sus artes mágicas que tenía la región embolatada, también como amenaza. Hay amenazas que están rodeando a la iglesia y muy seguramente los hermanos, posiblemente los hermanos recién convertidos, estaban rogándole a Felipe que se quedara. Por favor, quédese aquí, usted que es nuestro líder, usted que es nuestro pastor, quédese aquí, no se vaya. ¿Qué hacemos sin nuestro pastor? Si nuestro pastor se va, de pronto toca cerrar la iglesia. No. Felipe, sin embargo, estaba en contacto con su Señor y estaba dirigido por lo que el Señor le decía, no por lo que le dijeran otros. Eso es importante. Miren lo que dice como empezamos este texto. Dice, un ángel del Señor le habló a Felipe y le dijo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. ¿Sí nota? Hay un ángel aquí, nos está hablando que Felipe mantenía un contacto estrecho con el Señor y era sensible a lo que el Señor le dijera. Él no se adueñó de la iglesia, dijo, uy, no, estoy aquí, esta iglesia me la dio el Señor y aquí me quedo, como dijo por ahí alguien, aquí estoy, aquí me quedo y aquí nadie me saca. No, hermano querido, algún día también nos tocará movernos de donde estamos. Algún día el Señor nos dirá, muévase de aquí, mijo, y se va a poner usted a llorar. Hermanos, la obra del Señor y la obra del Señor debe continuar. Somos sus instrumentos y Él nos pone donde le plazca, donde quiera, mi querido. Hay que estar preparados para eso. Así que Felipe estaba tan en contacto con su Señor que obedeció en el acto cuando el ángel del Señor le dirigió a una región desértica, muy lejos del fructífero campo donde había sido tan bendecido en su tarea como evangelista. En Samaria estaba floreciendo, el evangelio estaba creciendo. Cualquiera hubiera querido, no, yo me quiero quedar aquí, ¿qué hay que hacer? Yo me quedo aquí porque esto está más bueno. Pero el ángel del Señor, o el mismo Señor, le da una instrucción a Felipe, le dice, muévase de aquí, mi chinito querido, y lo manda hacia el desierto, es decir, lo manda hacia Egipto, hacia el sur. Eso es por allá en la región costera del mar Mediterráneo. Si usted mira en un mapa Palestina en los tiempos de Jesús, se va a dar cuenta que hay una especie de ombliguito, una especie de barriguita. Y allá en todo el ombliguito, por allá quedaba Gaza, y por allá lo estaba mandando a la hora del Señor, a una región desértica donde no había nada. Si nota cómo es el Señor, a veces el Señor nos tiene que desacomodar. Ay, es que aquí estamos tan contentos, la estamos pasando tan bueno, aquí en mi iglesia, decimos, a ver, es que es mi iglesia, Él me la dio y no me la va a quitar. No, hermano, no se lo crea el cuento, hermano querido, porque el Señor lo puede mover a usted en cualquier momento. Esa no es su iglesia, es la iglesia del Señor, es la obra del Señor. Ay, mi ministerio, y aquí nadie me mueve, es lo mío, es lo que el Señor me dio. Hermano, no. El Señor lo puede mover cuando quiera, hermano. No me ponga bravo si el Señor lo mueve ya. No, es que aquí me siembro. No, hermano, es que aquí me gusta. Felipe hubiera podido quedarse, era el hombre que estaba fundando en la iglesia, era el hombre del instrumento en las manos del Señor, que el Señor estaba usando para que se conociera el evangelio en Samaria, y sin embargo el Señor le dijo, ya cumplió la tarea, mi chinitico querido, ahora muévase de ahí, usted no se me va a sembrar aquí. ¿Sí nota cómo hace el Señor? A veces nosotros somos los que estancamos la obra del Señor porque es que yo de aquí no me muevo, este es mi ministerio, esta es mi iglesia y no la suelto. No, hermano querido, no, la obra es del Señor, una vez más, la obra es del Señor. Así que lo está mandando allí, a una región del sur, y solo el Señor de la mies, óigame bien, solo el Señor de la mies sabe dónde mejor pueden servir los obreros. Él más que nadie sabe, Él es el Señor de la mies, y seguramente otros hermanos en Samaria rogaron, o mejor, digámoslo así, regaron la buena siembra de Felipe en Samaria. Muy seguramente allí se empezó a proclamar, los hermanos que al verse allí que su líder no estaba, pues muy seguramente dijeron, esto toca continuarlo, no hay que dejarlo morir. Y muy seguramente muchos de ellos siguieron regando la buena semilla
que ya Felipe había sembrado, valga la redundancia, allí en Samaria. Mientras que él debería seguir, debería continuar con su labor de evangelista, pero en otras esferas, en otro lugar, en otras direcciones, según donde el Señor le decía, dando cumplimiento, óigame bien, dándole el cumplimiento a las palabras de Jesús con referencia precisamente a Samaria. El Señor ya tenía todo, hermano, el Señor no improvisa. El Señor tiene todos los detalles y todos los movimientos, hermanos, ya programados. El Señor, cuando Felipe se va, no es casualidad. Cuando el ángel le dice a Felipe que descienda hacia el sur, hacia Gaza, no era casualidad. Simplemente eso ya lo había dicho el Señor antes. Antes el Señor había dicho o hablado de este asunto, de que Felipe se tendría que mover de ahí y que otros tendrían que seguir con la siembra, siembra que había hecho Felipe en Samaria. Deberían continuarla ellos mientras Felipe se iba a continuar con su tarea de evangelista en otro lugar. Ya el Señor lo había dicho. ¿Dónde lo había dicho? En Juan, en el Evangelio de Juan capítulo 36, en su conversación con la samaritana, hablando precisamente del Evangelio en Samaria. Miren lo que dice el Señor, versículo 36 de Juan 4. Dice, y el que ciega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que ciega, porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro el que ciega. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. ¿De quién está hablando? De Felipe. El Señor estaba hablando de Felipe aquí. De cuando ellos llegaran a conocer del Evangelio, inmediatamente ellos ahora deberían seguir sembrando, o mejor, como dice el Señor, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Ahora deberían ser los mismos samaritanos quienes deberían continuar con la labor, mientras Felipe, que les había dado a conocer el Evangelio, continuaría con su labor de evangelista. ¿Sí nota? ¿Sí nota? El apóstol Pablo, inclusive más adelante, hablando de esta gran verdad, la confirma. Él mismo la confirma en Primera de Corintios 3 dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que plante es algo ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. ¿Sí nota? ¿Sí nota? El Señor nos puede mover como Él le plazca, hermano. Como a Él le plazca, como Él quiera, hermano. Como Él quiera. Nosotros somos los que a veces como que no queremos soltar lo que Dios nos ha entregado. No, es que esto no lo puedo soltar. No, hermano querido. Hay un proceso en usted. Hay un proceso en cada uno de nosotros donde el Señor nos va llevando en ese proceso a niveles mayores de fe. O mejor, no ascensos. Porque dentro de la obra del Señor no hay ascensos jerárquicos. Hay mayores responsabilidades. ¿Qué es lo que quiere decir? Yo lo pongo de esa orilla. Hay mayores responsabilidades. Al que en lo poquito es fiel, en lo mucho lo pondré. Es decir, mayor responsabilidad te daré. Así que no hay necesidad alguna de suponer que el ángel fuese un mensajero humano o que la frase indique únicamente la voz del Espíritu dentro de Felipe, por la naturaleza de la misión que había de cumplir frente ahora una nueva personalidad, el eunuco. Solo Dios puede conocer la necesidad y coordinar los movimientos tanto del alma hambrienta del Evangelio como del siervo suyo para llevar a cabo esa tarea. Recordemos otro evento. Más adelante, cuando lleguemos al capítulo 10, nos vamos a dar cuenta de otro evento. Yo lo llamo citas divinas, donde el Señor coloca la sed del penitente por venir a Cristo, por reconocer a Cristo como el Salvador, pero también en la otra orilla está usando al siervo para que vaya y le predique al pecador penitente
del Cristo que se necesita, si me hago entender. Son citas divinas, yo lo llamo así, citas divinas. Por un lado el pecador, por otro lado el siervo de Dios, donde el Espíritu Santo va llevando a eso, a ese encuentro. Un encuentro que tuvo más adelante cuando se va a llevar el Evangelio a los gentiles. Vamos a ver a Pedro también en acción, desarrollando esa tarea. Pero por el momento concentrémonos en Felipe. Aquí el Señor mismo sabe dónde está la necesidad, dónde hay hambre y sed de Él. Cuando alguien venga a usted, hermano querido, con inquietudes acerca de las cosas de Dios, póngale cuidado a eso. Póngale cuidado a eso. Quiere decir que el Señor está inquietando ese corazón. Hay que ser sensibles, hay que ser dóciles a la voz de Dios. Cuando alguien venga a usted, hermano, y le cuente los problemas y todas esas cosas y le empiece a hablar del Señor, póngale cuidado a eso. Y si se lo está contando, si el Señor está permitiendo que esa persona le cuente a usted, es porque el Señor lo quiere usar a usted para que le predique el Evangelio. ¿Sí me hago entender? Porque a veces, ¿qué hacemos? A veces decimos, bueno, vaya el domingo a la iglesia para que el pastor ore por usted. Ay, Dios mío. Y nos perdemos del mover de Dios, de lo que Dios quería hacer, y no nos dejamos usar por el Señor. Hay que ser a eso, sensible, mi querido, sensible. Felipe era ese. Felipe era un hombre sensible al mover de Dios. Felipe no se quedó impresionado porque en Samaria estaban recibiendo el Evangelio y porque vino un mago y también se convirtió en una comisión. No, Felipe era más sensible a, bueno, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué me va a poner a hacer el Señor? Y le ponía más cuidado a lo que el Señor le estaba dirigiendo, más a lo que los hermanos en Samaria muy posiblemente le habían rogado. Muy posiblemente, el texto no nos dice, pero muy seguramente en Samaria le rogaron que se quedara para confirmar las iglesias, pero el Señor le dijo, no señor, usted tiene que irse para el sur, para el desierto. Llama la atención todos esos detalles, todos esos eventos. Así que, por la naturaleza de la misión, pues, que Felipe habría de cumplir ahora frente al eunuco, una vez más, solo Dios puede conocer esa necesidad y coordinar una vez más los movimientos tanto de esa alma hambrienta, también como la del siervo suyo. Y hay frecuentes menciones aquí de las intervenciones angelicales. Es decir, para guiar a sus siervos o a los siervos de Dios en momentos de crisis durante los años formativos de los inicios de la iglesia primitiva, valga la redundancia. Y el uso de tales mensajeros no anula, óigame bien, el anuncio de que un ángel venga y le diga a Felipe no está anulando de ninguna manera la guía directa del Espíritu Santo. No lo está haciendo, sino más bien solo indica un método alternativo que Dios utiliza aquí en este caso según sus soberanos propósitos. Dice en el versículo 26, y vamos a ver esos detalles. En el versículo 26 dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Pero en el versículo 29 nos encontramos con otro elemento. Dice, y el Espíritu dijo a Felipe. ¿Sí nota? Ahí no es que estén peleando el ángel contra el Espíritu. Son elementos que el Señor usa. En el versículo 26 nos habla de un ángel, pero en el versículo 29 habla del Espíritu. Dice, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Y en el 39 vuelve y nos dice el Espíritu. Dice, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Así que la mención del ángel y del Espíritu del Señor con referencia al servicio de Felipe en este corto pasaje, pues nos recuerda también al profeta Isaías, al que venía leyendo el eunuco, y en relación con Israel específicamente, donde hay también mención de las dos agencias divinas. Isaías 63 dice la bendita palabra del Señor, el versículo 9, dice, en toda angustia de ellos, él fue angustiado. Y el ángel de su faz los salvó, en su amor y en su clemencia los redimió, y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar
su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Y bien en este caso, en Felipe, pues el ángel y el espíritu encuentran, no como en la nación de Israel, una nación rebelde al ángel y al espíritu, sino en Felipe el ángel y el espíritu encuentran en Felipe a un instrumento dócil, no rebelde, que se deja usar, sensible una vez más, y se deja guiar para una comisión traída por el propósito de Dios. Ahora miremos miremos un momento cuál es el destino que se le está hablando a Felipe, qué es lo que tiene que hacer. Le dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate, y le da la ruta, y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Uno espiritualmente podría decir, ay, el Señor me saca de acá tan bonito donde está floreciendo la iglesia en Samaria y ahora me va a mandar para un desierto. Espiritualmente se podría dar esa interpretación. Y vale, también se la valgo. Sin embargo, miremos los hechos más concretos. Que la antigua ciudad de Gaza, a donde lo está enviando el Espíritu Santo a Felipe, la antigua ciudad de Gaza es el punto, o fue el punto, óigame bien, el punto fuerte de los filisteos en tiempos antiguos. Cuando el Señor sacó a Israel de Egipto, en la esclavitud, el Señor los mandó a hacer prácticamente una especie de una especie de herradura. ¿Sí me hago entender? Los hubiese podido mandar en línea directa de Siquén, de allá de Sucot, de Egipto, y los hubiera podido introducir en línea recta allá en la tierra prometida. Hubiesen demorado un año, que se hubieran ido haciendo compras, mirando vitrinas, que hubieran ido así de paseo. Un año se hubieran demorado. ¿Por qué se demoraron 40? Bueno, por un lado, porque en Cades Barnea dieron 40 años vueltas al desierto. Pero más allá de eso, hay otra razón. El Señor no los mandó en línea directa porque al centro de esa línea directa estaban los filisteos. Y este pueblo que acaba de salir de la esclavitud de Egipto no eran hombres de guerra, eran campesinos, labradores de la tierra. En cambio, los filisteos eran hombres de guerra y eran enemigos acérrimos de la nación de Israel, o del pueblo de Israel, del pueblo de Dios. Entonces, por eso el Señor, para evitarles ese peligro, los mandó por el desierto. Entonces, notemos esos detalles, que en la antigua ciudad de Gaza fue el punto fuerte donde los filisteos en esos tiempos antiguos había sido destruida por el príncipe asmoneo llamado Alejandro Janeo, por allá en el año 93 antes de Cristo. Esa antigua Gaza, donde tenía su cuartel general los filisteos, Alejandro Janeo en el año 93 antes de Cristo, pues sitió esa ciudad y la derribó. Ahora, más tarde, la ciudad de Gaza, pues los romanos la edificaron más bien una nueva ciudad, pero la hicieron más costera, la hicieron más cerca del mar Mediterráneo. Como les dije, en el mapita usted va a encontrar una barriguita en el mar Mediterráneo, y más o menos donde está el ombligo de la barriguita, ahí fue donde ahora el Imperio Romano estableció esa nueva Gaza, que es lo que hoy se conoce como la Franja de Gaza, algo así parecido. Pero entonces ellos la hicieron más o menos cerca al mar Mediterráneo, la orillaron más, la llevaron más a la orilla por el camino hacia Egipto, y pasaba más cerca de lo que se conoce como la Gaza desértica, que es lo que significa esta frase. Cuando le dice el ángel a Felipe, cuando le dice, perdóname, se me perdió el texto, cuando le dice por acá, permítame leerlo, rápidamente lo encuentro. Cuando le dice, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Esta expresión quiere decir la Gaza desértica. Es lo que se conoce de esa manera, como la Gaza desértica. Ahora nos encontramos con que Felipe está siendo enviado pues a ese lugar. Y desde luego, esa región desértica, pues no solamente era la Gaza desértica, sino pues desde luego la región completa. La región completa en general era
desierta o más bien semidesierta. Entonces, ¿qué pasa allí? Vemos ahora, hablando un poquito, dejemos por un lado, por un momento, a Felipe, porque va a haber una cita divina. ¿A qué lo está mandando el Señor a Felipe por allá a esa región? ¿A qué lo está mandando por allá al sur, a esa parte limítrofe entre Palestina y Egipto? ¿A qué lo está mandando a este varón por allá? ¿A qué está mandando a su siervo a ese lugar? ¿Por qué lo desacomodó de Samaria y lo manda a ese lugar? Porque hay alguien por ahí con una necesidad. Y el Señor conoce esa necesidad de Dios, como en el caso de la samaritana, donde el Señor dice, y vio Jesús que era necesario pasar por Samaria. Era necesario, él sabía era necesidad. Y aquí también en este caso hay alguien que tiene una necesidad de Dios y el Señor le va a enviar a alguien para suplirle esa necesidad. Es decir, el etíope. El etíope. Y hablemos un poquito de este varón, el etíope con sus inquietudes acerca de Dios. ¿Qué pasa en él? Hablemos de su país. Dice el versículo 27-29, dice, entonces él se levantó y se fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar. Volvía sentado en su carro y leyendo el profeta Isaías, y el Espíritu le dijo a Felipe, acércate junto al carro. ¿Sí nota cómo el Señor va dirigiendo? ¿Cómo va preparando el ambiente? ¿Cómo va preparando la cita divina? Por eso, hermano, hay que ser sensibles a la voz del Espíritu Santo. ¿Sabe cuál es el problema nuestro? El problema nuestro es que estamos tan distraídos en nuestros asuntos. Estamos tan distraídos en nuestras condiciones que el Señor nos quiere usar y nos perdemos esa oportunidad porque no fuimos sensibles. El Señor nos quiso usar y el Señor no nos pudo usar porque sencillamente no fuimos sensibles a lo que Él nos estaba dirigiendo a hacer. ¿Cuántas veces el Señor te habrá despertado a medianoche y dice, ore por su vecino? Sí, ese vecino borracho. Sí, ese vecino que le pone el equipo a todo volumen y no lo deja dormir. ¿Ah? ¿Cuántas veces el Señor dice, ¿usted qué hace? Me voy a ir a quejar a la administración. Voy a echar a la policía, voy a llamar al 123. Hermano, algo va a hacer el Señor en usted, hermano. Algo, si el Señor lo inquieta, lo incomoda por algo, como incomodó a Felipe, es porque el Señor lo va a usar, hermano. A veces nos perdemos lo mejor de Dios, los moveres de Dios. Cuando el Señor nos pone, nos inquieta a hacer algo, mi querido. Si el Señor allá en el lugar donde tú te congregas te inquieta, no se vaya de la iglesia. Ay, es que en esta iglesia falta que hagan esto. Yo me voy a otra donde sí lo haya. No, hermano, si el Señor lo está inquietando es porque el Señor lo quiere usar a usted para suplir esa necesidad. Tenga en cuenta ese detalle, mi querido. Téngalo en cuenta. Cuando dice, ay, es que aquí falta, o en el vecindario, o en el lugar donde usted trabaja, en el lugar donde usted se para, en el metro cuadrado, si hay una inquietud en su corazón es porque el Señor lo quiere usar a usted. Si hay una necesidad para suplirla, es porque lo quiere usar a usted. De hecho, la palabra servicio significa eso, suplir una necesidad. Porque si no hubiese necesidades, pues no habría necesidad de servicio. Así de sencillo, ¿sí me hago entender? Y el Señor, donde ve que hay una necesidad espiritual, quiere usar a sus siervos, su iglesia. Pero desafortunadamente, una vez más, nos perdemos lo mejor de Dios, de ser instrumentos en sus manos, precisamente por eso. En algunos momentos hemos dicho que nosotros tenemos con mi esposa el ministerio de la última oportunidad, porque varias veces el Señor nos ha inquietado a eso, a ir a orar por moribundos, con Cristo y sin Cristo, más sin Cristo que con Cristo. Y nos ha llevado a orar por esas personas. Y a las pocas horas o al momento, a los otros ya se mueren. ¿Qué estaban esperando? Había una necesidad en esa persona que se va a ir. Y el Señor no quiere que nadie se muera sin conocerle a Él. Y les está dando la oportunidad y nos ha dado esa oportunidad con mi esposita. Hemos ido a varias veces a visitar varias personas moribundas y al otro día o a los 8 días o a los 3 días se mueren. Y nosotros decimos, y alguien nos dijo eso, ustedes tienen el ministerio de la última oportunidad. Y hermano, hay que ser sensible a eso, al mover, ¿en qué lo quiere usar el Señor a usted? Déjese usar por el Señor, por favor, se lo ruego, déjese usar por el Señor, mi querido. Ser usados como iglesia por el Señor, con todo respeto, no es simplemente salir, vamos a ver qué vamos a hacer aquí, no. Hermano, donde usted está, en el metro cuadrado,
¿Cuánta necesidad hay en el mundo, hermano? Y si el Señor lo puso allá en ese metro cuadrado, no es por casualidad. Bueno, continuemos con Felipe. Así que, hablando de Felipe, el Espíritu ahora le dice a Felipe, acércate al carro. Si nota cómo el Señor lo va dirigiendo primero a través de un ángel, ahora a través de el Espíritu Santo. Así que, por ejemplo, en la Etiopía de la antigüedad, no era idéntica a la Etiopía de hoy, sino que correspondía más bien a la región del Alto Nilo, es decir, el río Nilo que atravesaba toda esa región de Egipto y que se extiende desde las primeras cataratas que se llaman Asuán, o Asuán mejor, hasta la ciudad moderna de Khartoum. Toca buscar en un mapita todo eso. Es digámoslo así, al día de hoy, toda esta región es el área de gran interés a causa, óigame bien, de la construcción de la gigantesca represa de Asuán, se llama así, Asuán, lo que dejará debajo de las aguas una gran parte de este territorio antes llamado Nubia. Así que hoy toda esta región es una región inhóspita, pero los restos arqueológicos demuestran su antigua prosperidad. Los hijos de los reyes que se guardaban de las visitas, de la vista, mejor, de los súbditos rodeados por un misterio, es decir, el misterio del supuesto origen del dios Sol. Y más bien, mientras que el poder se ejercía por la reina madre, cuyo título en este caso se conoce como Candace. Entonces, vemos aquí algo del país de Etiopía en la época de Felipe y en la época de hoy. A la época de hoy se nos habla de que simplemente simplemente es una tierra ya inhóspita, pero que los restos arqueológicos nos demuestran que era una ciudad de antigua prosperidad, la antigua Etiopía. Mientras tanto, pues en esa época, quienes gobernaban, los reyes, las reinas, en este caso la reina se le conoce como la reina Candace. Y ahora miremos aquí en un momentico, hablemos del etíope, específicamente de este varón. Dice en el versículo 27, dice, entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, miren los detalles, un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. ¿Qué es un eunuco? Un eunuco no es un apodo. Un eunuco en la historia antigua y oriental, es decir, en esa época, en esas regiones, se le conocía así, un eunuco a un hombre castrado, que desempeñaba cargos de ministro o empleado favorito de un rey. ¿Sí me hago entender? Y según las costumbres de la época, los cortesanos, es decir, los ayudantes de la corte, los auxiliares de la corte, como en este caso del eunuco, que habían sufrido esta desgracia, porque era una desgracia, imagínense que lo castren, pues ya no puede volver le están prácticamente quitando la oportunidad de formar una familia. Así que los cortesanos, en este caso los eunucos, desempeñaban elevados cargos y más tratándose del servicio de una reina. Es decir, ellos se cuidaban, los reyes se cuidaban, especialmente en sus viajes, de que el siervo, en este caso el cortesano, el ayudante, el auxiliar, el funcionario, no fuera por ahí a embarazar a la reina. Con esa motivación era que castraban a los siervos. Entonces, pues vemos acá que siendo intendente, el eunuco, de todos los tesoros de la reina Candace, de la época, pues este eunuco sería uno de los personajes más importantes y más poderosos de ese país. Así que podríamos hablar en ese detalle de este hombre. Sin embargo, también lo vemos desarrollando un viaje. Llama el interés que es un egipcio que viene desde bien abajo del sur, porque Candace, es decir, allá ese lugar para donde él iba, y quedaba bien al sur, bien al cono sur de Egipto, bien al final prácticamente, y desde ahí hasta Jerusalén pues había mucha tierra.
Así que miremos, hablemos un poquitico del viaje que hizo este eunuco. En el versículo 27 dice, entonces él se levantó y fue hablando de Felipe, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos los tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar. ¿Sí nota cuál era el motivo del viaje? Había venido a Jerusalén para adorar, volvía, es decir, de regreso, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Así que desde Etiopía había tenido que descender del sur, como dije hace un momento, bien del sur hasta el norte por el valle del Nilo. Y siendo posible que hiciera una parte, muy posiblemente por agua, además de utilizar carros adaptados para viajes largos, en este caso, más amplios y cómodos que los de la misma guerra. Así que pasaría también por el escenario de la civilización egipcia, en la que su propio país, ¿cuál país? Etiopía, había jugado un papel predominante en algunas de las dinastías, muy seguramente. Y al llegar al delta, a la altura del Memphis, que ahora se conoce como el Cairo, de donde vienen todas las novelas por allá, del Cairo, tomaría un camino hacia el nordeste que le llevaría a la Gaza desértica y de ahí a Jerusalén. Si nota que el viaje era bastante extenso y se hace constar claramente aquí que había emprendido tan largo viaje con el fin de ¿qué? De adorar. ¡Ah! ¡Qué tremendo! Un egipcio, un hombre etíope, un hombre que no le había llegado el evangelio, un hombre que podríamos decir gentil, y sin embargo se pega tan tremendo viaje hasta Jerusalén solamente con el fin de adorar. ¿Qué nos enseñará eso a nosotros? ¿Qué nos enseñará eso a nosotros? El hombre no comió de que el viaje fuera largo, de que fuera, muy seguramente estaba de licencia, no sabemos todo eso, no nos da los detalles, pero estamos hablando del viaje tan largo y tan extenso que se hizo este varón hasta Jerusalén con el fin de adorar, lo que presupone un conocimiento de las escrituras, especialmente del Antiguo Testamento, porque en esa época todavía no existía el Nuevo. Entonces, muy seguramente él preconocía algo, había algo allí de conocimiento de las escrituras y de la revelación que Dios había dado a Israel. Estos detalles son importantísimos y no es probable que los judíos le admitieran como prosélito, es decir, como uno de ellos, con todos los derechos por ser eunuco, porque los judíos eran especialistas en hacer acepciones de personas. Y aun cuando Dios había dado promesas especiales, óigame bien, a los fieles cuando lo eran. Y en este caso, específicamente a los eunucos. Ya había hablado el Señor en Isaías. Por eso vemos la intención del eunuco leyendo Isaías. En Isaías 56:3, mire la promesa que había para ellos. Dice, y el extranjero que sigue a Jehová, no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo, ni dígale eunuco, he aquí que yo soy árbol seco, porque así dijo Jehová, a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de los hijos e hijas, nombre perpetuo les daré que nunca perecerá. Si nota, había una promesa para ellos y el asiduo lector de Isaías, en este caso el eunuco, tuvo que haber leído esta promesa, muy seguramente, y que le habría servido de consuelo. Nada sabemos de los resultados de su visita a Jerusalén, no se nos habla en detalle, aparte del hecho de adquirir allí el rollo del profeta Isaías. Pero todo el viaje revela las inquietudes de un alma que busca al Señor, un alma sedienta de Dios. Y no podemos suponer que esa sed se satisfaciera por el ritual en el templo de Jerusalén del entonces. No,
vemos que viene de regreso y viene con la misma sed. Fue a la iglesia y volvió para su casa peor. ¿Sí nota? Los rituales que se practicaban en Jerusalén, los ritualismos que se practicaban en el templo, no saciaron la sed del eunuco. ¿Cómo lo sabemos? El hombre va inquieto de regreso otra vez hacia Candace, hacia Etiopía, hacia su país. Dice, no, pero voy leyendo Isaías y hay una promesa maravillosa para mí como eunuco, dice que la acabo de leer aquí. Pero hay una sed, hay un deseo de conocer de ese Dios. Y allá donde el Señor quiere llevar a Felipe a suplir esa necesidad espiritual. Y una vez más, hermano querido, en el metro cuadrado donde usted está parado, el Señor quiere suplir necesidades y lo quiere usar a usted, hermano. Es a usted el que va a usar. Pero nosotros somos muy egoístas, muy egocéntricos, muy cristianocéntricos. El centro del evangelio no es Cristo, es el cristiano. Ay, no oran por mí, no me visitan, no vienen. No, hermano querido, donde usted esté, mi querido, el Señor lo va a usar. Pero hermanos, una vez más, a veces nos perdemos lo mejor de Dios. Lo mejor de Dios. Lo mejor de Dios en el lugar donde usted está. Aquí donde vivimos, donde yo vivo hace 30 años. Hace un año especialmente despedimos a una señora moribunda, murió de cáncer. Y la despedimos. Por eso le decía al ministerio de la última oportunidad. Su esposo nos llamó y nos dijo, ¿será que ustedes quieren visitar a mi esposa para que la despidan? Y ella nada que ver con el Señor. Y ese día le predicamos de Cristo y la llevamos al arrepentimiento. A las 12 horas murió, menos de 12 horas murió, se fue. Había una necesidad, hay que suplir. Y el Señor nos quiso usar a nosotros, así como lo quiere usar a usted allá en ese lugar donde se para, hermano. Allá donde usted está trabajando no es para que usted se llene de plata. Algo va a hacer el Señor allá, hermano. Déjese usar por el Señor, por favor. Déjese usar, hermano. Aquí vemos que hay un alma sedienta, que viene de adorar en Jerusalén, pero todavía viene con el vacío, va de regreso a su tierra, a su país. Y nada lo sació, nada lo sació. Lo único que hacían era vender empanadas con café. Nada lo sació, no se fue otra vez con su sed, con su misma sed para la casa. No podemos suponer que esa sed hubiese sido satisfecha por el ritual del templo de ese entonces, ni por las tradiciones de los ancianos que tanto enseñaban los rabinos de los fariseos. Nada de eso suplió la sed del eunuco. Y nos preguntamos si llegara a saber algo este eunuco de los nazarenos tan perseguidos por Saulo en los días de su visita. Esa iglesia naciente que estaba siendo perseguida. La luz de la revelación aquí en este caso se está enfocando en el etíope. Después de la visita a Jerusalén. Y mientras luchaba por entender la gran profecía del siervo de Dios que habla Isaías, del siervo de Dios, de Jesucristo, del siervo de Jehová, que tanto sufría. Él no entendía por qué ese siervo sufriente que dice Isaías, por qué como cordero fue llevado al matadero, por qué ese siervo sufriente ahora está obteniendo una gran victoria. Él quiere conocer todo eso. Y el Señor dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad porque yo he vencido. Y él quería conocer todo eso. Él quería hacer de la victoria del siervo que estaba leyendo a través de las escrituras del rollo de Isaías, de ese siervo sufriente, pero que había sufrido para obtener la victoria para el mundo. Ahora él quería saber y conocer y hacer parte de ese equipo victorioso, de ese siervo sufriente. Él quería conocer todo eso, había inquietud, pero no se lo explicaron en Jerusalén. No se lo explicaron los fariseos, ni los saduceos, ni el Sanedrín, ni los rabinos, ni los rabán, ninguno se lo explicó. Qué tremendo, hermano querido. Cuando alguien vaya a la iglesia, hermano, ore por él, póngale las manos allí, ore por él, hermano, explíquele, no se lo lleve al pastor, no le bote chicharrones al pastor, hermano. Usted también puede ser instrumento en las manos del Señor, hermano. Déjese usar por el Señor. Yo le he dicho aquí varias veces y lo vuelvo a decir en esta mañana.
Si usted va a discipular a su vecino, con mucho gusto le damos el material de discipulado para que vaya y lo haga y no le cobramos un peso, hermano, para que vaya y haga la tarea. Déjese usar por el Señor. Allá donde usted está parado hay una necesidad y el Señor lo quiere usar, hermano. Órele al Señor. Dígale, Señor, ¿para qué soy bueno aquí en este metro cuadrado donde estoy parado? ¿Cuál es mi función en esta tierra? ¿Cuál es mi función para ser de bendición a las familias de la tierra, hermano? Así que vemos que aquí el texto, el Señor aquí está enfocándose en el eunuco. Después del regreso de Jerusalén, donde no le suplieron su necesidad espiritual, él luchaba por entender esa gran profecía que estaba en Isaías del siervo sufriente de Jehová, que tanto sufría para ganar luego una gran victoria, hablando de Cristo. Seguramente leía en voz alta y con gran atención, y muy seguramente el carro se movía, porque esas calles eran destapadas, los desiertos. Muy seguramente y con gran atención leía, y tal vez habiéndole en algún momento dado de órdenes a su cochero de que dele más despacio, hermano, que estoy leyendo. Dele más despacio, despacito, hágale despacio. O pare, deténgase que aquí hay algo importante. Estaba en esa lucha de eunuco, regreso otra vez a su país. Había vuelto de Jerusalén, de la cuna y de la crema y nata de la adoración en Jerusalén, pero estaba regresando a su casa con su nueva sed, con su misma sed, perdón. Vacío de nuevo, nada lo había suplido. La religión judaica no le suplió. Las escuelas rabínicas, ni los rituales, nada de lo que se practicaba allí en Jerusalén suplió ni llenó esa necesidad ni esa sed. Por eso el Señor, al ver esa necesidad en ese hombre y al ver esa necesidad y esa inquietud en ese hombre, mandó a Felipe, a su siervo, para que le predicara las Escrituras, y de eso vamos a hablar, si Dios nos lo permite, el próximo sábado. Que Dios nos ayude, sea dócil, sea sensible al mover del Señor, hermano, donde el Señor lo ponga. ¿Cuál es el problema nuestro? Que nosotros no nos queremos desajustar desde donde estamos. Felipe se tuvo que desajustar. Hermano, la iglesia estaba floreciendo en Samaria. Y cualquiera se quiere quedar así. Cualquier pastor dice, oye, esta es mi iglesia. Aquí es donde yo me quiero quedar. Pero el Señor le dijo, no, mi hijito querido. Lo voy a mandar hacia el desierto. Lo voy a mandar allá, hermano. Porque allá lo quiero usar. Y hablando espiritualmente de ese desierto, seguramente en el desierto es donde el Señor nos quiere usar más. Cuando el Señor permite que pasemos por los desiertos, es porque algo grande viene, mi querido. Algo grande y poderoso viene, aleluya. Y lo quiere usar a usted, si lo está pasando por ese desierto. Algo grande vendrá. Padre, te doy gracias, te alabo y te bendigo en esta mañana, Señor. Gracias por los desiertos, Señor. Gracias, Señor, porque a veces como que nos acomodamos mucho, Señor, y tú tienes que desacomodarnos. Tú no permitiste que Felipe se acomodara en Samaria. Estaba floreciendo el evangelio, estaba creciendo la palabra, estaba creciendo la iglesia, se estaba extendiendo, se estaba cumpliendo el propósito tuyo. Sin embargo, Señor, Dios de la gloria, tal vez a pesar de las rogativas de estos recién convertidos, para Felipe que se quedara allí, estableciendo las iglesias, Señor de la gloria, y tal vez él se hubiera querido quedar. Pero tú, Señor Dios de la gloria, lo inquietaste, lo desatornillaste de allí, lo desajustaste de allí para ser usado allí donde había una necesidad. Muy seguramente más adelante este etíope no llegó a su tierra a comer callado. Muy seguramente él llegó también a predicar allí. Señor Dios de la gloria, porque dice, bueno, eso lo voy a dejar para el sábado. Señor de la gloria. Pero lo que sí podemos adelantar, Señor, es que tan pronto este eunuco creyó en el Señor, inmediatamente Felipe fue arrebatado. Desapareció de allí. Es decir, el eunuco ahora tendría que continuar la tarea en su país, en Etiopía. Señor, a veces tú usas de maneras que no entendemos. Usas de maneras que no comprendemos, Señor. Y Señor Dios de la gloria, permitiste que Felipe se hiciera también tan largo viaje hacia el sur,
bien al sur, que pasara la frontera de Palestina, por el desierto, por la franja de Gaza. Bueno, en esa época no se llamaba franja, pero era Gaza, la Gaza desértica. Y tenía, bendito Señor de la gloria, seguir bajando hacia el sur, bien hacia el sur, hasta encontrarse allí con un hombre que tenía una necesidad de Dios, que estaba inquieto, que ni la religión judaica, ni los maestros rabínicos, ni siquiera las tradiciones festivas de Jerusalén, ni los sacrificios, nada de eso suplió su necesidad. Iba de regreso para su tierra con la misma necesidad. Más inquieto que antes, porque ahora llevaba en su poder, tal vez seguramente había comprado en Jerusalén el rollo de las escrituras de Isaías, donde se estaba hablando de un siervo sufriente que más adelante triunfaría sobre la misma muerte inclusive, el Señor Jesucristo, que traería salvación y victoria para el alma sedienta. Él tal vez estaba inquietando acerca de ese hombre que estaba leyendo. Él es el único que podrá saciar esta sed, esa sed que no me saciaron allá en Jerusalén, porque dice el texto que había ido a Jerusalén a adorar, para adorar. Señor Dios de la gloria, hablando hoy de nuestro contexto, Señor, hay tanta necesidad, pero tanta necesidad en el lugar donde estamos, donde vivimos, donde trabajamos, donde nos movemos. Pero triste es decirlo, Señor, y muchas veces nosotros como evangélicos decimos, es que yo soy hijo del rey, y yo como hijo del rey me merezco un mejor puesto de trabajo, donde todos sean evangélicos. Porque es que allá donde yo trabajo hay mucho adulterio, hay mucho borrachín, hay mucho drogadicto. Yo me quiero ir de este barrio porque es que en este barrio hay mucho ladronismo, hay mucho pandillismo. Y el Señor, yo como hijo del rey, merezco vivir en un lugar mejor. Porque soy hijo del rey, soy digno. Qué cosas que nos hemos inventado. Tremendas herejías que nos hemos inventado para evadir, Señor, el propósito tuyo. Donde tú nos has colocado, Señor, hay un propósito. Hay un propósito, algo tienes que hacer y vas a hacer a través de nuestras vidas. A alguien hay que bendecir, a alguien hay que suplirle una necesidad. Y Señor Dios de la gloria, ayúdanos a dejarnos usar como instrumentos en el metro cuadrado donde estamos parados. Allá en esa universidad, en ese colegio, en ese vecindario, en esa empresa, allá donde estamos, en esa cuadra donde está nuestra comunidad cristiana. Allá no estamos por decorar la cuadra y se vea bien bonita la cuadra. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Algo vas a hacer. Perdona nuestra insensibilidad. Perdona, Señor, nuestro egocentrismo, nuestro egoísmo, Señor. Perdónanos porque nos hemos enfocado en nosotros mismos. Y Jesús en un momento tiene que decir, alza tus ojos y mira, para que veas la necesidad que hay a tu alrededor. Tanta necesidad. Hoy oro por mis vecinos una vez más. Aquí hay tanta necesidad, pero tanta necesidad de Cristo. Oro por mis vecinos aquí donde yo vivo. Oro, Señor, por mi familia. Ore allí por alguien, mi querido. Suéltate a orar por alguien ahí donde tú estás. Ora por alguien allá donde tú trabajas. Ora por alguien. Oro, Señor, a ti, Dios de la gloria, por nuestro municipio. Oro por nuestra ciudad, por nuestro país. Oro aquí, Señor de la gloria, por las personas que me rodean, porque, Señor, hay tanta necesidad de ti. Ayúdame a ser sensible y que yo pueda dejarme usar por ti, que pueda ser útil en tus manos, Señor. No tenga tal vez que hacer mucho. Un simple abrazo o simplemente escuchar a la persona que tiene tanta necesidad. A veces sin decirles una sola palabra, a veces las personas salen tan agradecidas y le dicen a uno gracias, y uno dice, pero yo no he dicho nada, yo no he hecho nada. Y dice, no, gracias por escucharme. Eso libera y trae libertad y abre la puerta para el evangelio, para la proclamación del evangelio. Señor, ayúdanos a entender, bendito Señor, la multiformidad de maneras que tú usas para usarnos. Señor, que a veces nosotros las hemos encasillado, las hemos cuadriculado, y que si no es así de esa manera, entonces no estamos haciendo la obra de Dios. Señor, hay muchas formas y muchas oportunidades, Señor Dios de la gloria, que a veces inclusive las oportunidades las vemos como problema. Ay, pero es que me toca levantarme a las 3 de la mañana a orar, pero es que me toca ir hasta tal lugar a predicarle, pero es que vemos como problema la oportunidad. Señor, ayúdanos a ver los problemas como oportunidades y no las oportunidades como problemas. Señor, oro por el pueblo de Dios.
que allí en el metro cuadrado donde estamos, donde nos desarrollamos, podamos ser sensibles a lo que tú quieres hacer allí en medio de esa necesidad. Y que seamos instrumentos en tus manos, que seamos los Felipes, que nos dejemos usar por ti, sensibles, sensibles a la voz tuya. Padre, te doy gracias en esta mañana. Gracias por lo que estás haciendo, por lo que haces, por lo que harás. Y a ti sea toda la gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados, muchas gracias por su fina sintonía. Recuerde que hoy jueves a las 7 de la noche estamos haciendo otro estudio. Ya estamos llegando al final del libro de Apocalipsis, que llevamos más de un año estudiándolo, pero ha valido la pena la dilatación del estudio de Apocalipsis, porque ha sido muy provechoso, muy hermoso, nos ha ministrado. Espero que también a usted lo esté ministrando. Trae esperanza, marca la ruta, el paso para dónde vamos. Ya uno tiene un poquito más claro su destino de eternidad. Así que lo espero a las 7 de la noche, mi querido, para que juntos desarrollemos este estudio del libro de Apocalipsis, capítulo 21. Un feliz día para todos, que la gracia, la misericordia del Señor esté sobre sus vidas. Bendiciones, mis amados. Chao.